¿Qué pasaría si te dijera que el país más grande de la Tierra contiene el pueblo habitado más frío del planeta, donde las temperaturas pueden caer a casi 100 grados bajo cero? ¿O que ese mismo país, a pesar de tener una de las costas más largas del mundo, pasó siglos luchando guerras solo para conseguir acceso a un puerto que no se congelara en invierno? Desde un lago que contiene una quinta parte del agua dulce del planeta hasta un ferrocarril que conquistó un continente. Aquí tienes 15 sorprendentes datos geográficos que quizá no sabías sobre Rusia. La escala de Rusia es difícil de comprender, pero un hecho lo ilustra perfectamente. El país abarca 11 zonas horarias consecutivas. Esto es una consecuencia directa de su enorme extensión de este a oeste, que supera los 10.000 kilómetros desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Como resultado, una sola nación experimenta casi la mitad de la rotación diaria del planeta en cualquier momento. Cuando los residentes de Kaliningrado se sientan a cenar, los pescadores de la remota península de Kamchatka ya están despertando al amanecer del día siguiente. Esta inmensa extensión geográfica significa que no existe una sola hora rusa. El país es un collage de distintos días y noches, un continente temporal por derecho propio, donde los noticieros nacionales deben emitirse varias veces para llegar a una población que vive simultáneamente en hoy y en mañana. En lo profundo del corazón de Siberia se encuentra un cuerpo de agua tan inmenso que desafía los superlativos, el lago Baikal, conocido como las Galápagos de Rusia. Es el lago más antiguo del mundo, con más de 25 millones de años de existencia, y también el más profundo, alcanzando una asombrosa profundidad de 1.642 metros. Su volumen es aún más impresionante. Baikal contiene casi una cuarta parte de toda el agua dulce superficial congelada del planeta, más que todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Su antiguo ecosistema aislado alberga miles de especies de plantas y animales, la mayoría exclusivas de este lugar, incluida la singular foca del Baikal. Este enorme lago de Rift no es solo una característica geográfica, sino un laboratorio viviente de evolución, que guarda un registro incomparable de la historia de la Tierra en sus profundidades heladas. Mientras la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, el título del bosque más grande de cualquier tipo pertenece a la taiga siberiana. Este colosal bioma, una vasta franja de coníferas como pinos, abetos y alerces, cubre una enorme parte de Rusia, extendiéndose desde los montes Urales hasta la costa del Pacífico. La taiga cubre un área mayor que la de Estados Unidos continental, representando aproximadamente una cuarta parte de toda la cobertura forestal del planeta. Este inmenso océano verde es un componente crucial del sistema climático del planeta, actuando como un gigantesco sumidero de carbono que absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Es un mundo de temperaturas extremas y escaso asentamiento humano, una vasta naturaleza salvaje que sigue siendo uno de los últimos grandes ecosistemas forestales intactos de la Tierra, influyendo en el clima global desde su silenciosa extensión del norte. Rusia posee el estatus único de ser un puente transcontinental. Su territorio está dividido entre Europa y Asia. La línea divisoria tradicional son los montes Urales, una barrera natural que ha marcado la identidad del país durante siglos. Esta antigua cordillera de unos 2.500 kilómetros se extiende de norte a sur, y es más que un rasgo geológico. Es una frontera cultural y demográfica. Al oeste se encuentra la Rusia europea, el corazón histórico del país, donde se concentra la gran mayoría de su población y sus ciudades más grandes. Al este se extiende la vasta región rica en recursos y escasamente poblada de Siberia, que pertenece a Asia. Esta división ha creado una identidad dual para Rusia, un país que mira hacia Europa y también hacia Asia, una realidad geopolítica nacida de su singular geografía continental. En la remota república de Sajá, en Siberia, se encuentra el pueblo Oymyakon, un lugar que posee la inquietante distinción de ser el asentamiento permanente habitado más frío del planeta. Conocido como el Polo Norte del Frío, esta pequeña comunidad ha registrado temperaturas tan bajas como menos 71.2 grados Celsius. La vida aquí es una lucha constante contra los elementos. El suelo permanece congelado en un estado de permafrost. Los motores de los coches a menudo se dejan encendidos las 24 horas para evitar que se congelen. Incluso las tareas más simples se convierten en esfuerzos enormes. El frío extremo es resultado de su posición geográfica, atrapado en un valle donde el aire frío se acumula y se intensifica. Oymyakon es un testimonio de la resiliencia humana. Una comunidad que ha aprendido a sobrevivir en un entorno tan hostil que roza lo surrealista.
Durante siglos, el principal motor de la política exterior rusa fue una lucha constante contra su propia geografía. La inmensa costa norte del país permanecía congelada gran parte del año, negando a su marina y a su flota mercante acceso fiable a los océanos durante todo el año. Este problema geográfico inició una búsqueda de varias generaciones por un puerto de aguas cálidas, un objetivo estratégico que moldeó el Imperio ruso. Esta ambición alimentó guerras con el Imperio otomano por el control del Mar Negro y su acceso al Mediterráneo, conflictos con Suecia y Alemania por el dominio del Báltico, y expansión hacia el este hasta puertos como Vladivostok en el Pacífico. Esta obsesión por superar sus limitaciones climáticas es una clave esencial para entender la expansión histórica de Rusia y su ocupación e invasión en la península de Crimea en Ucrania en 2014, y luego el resto de Ucrania en 2022. La construcción del ferrocarril transiberiano fue más que un proyecto de infraestructura. Fue un acto de voluntad política destinado a conquistar la tiranía de la distancia. Con más de 9.200 kilómetros, es la línea ferroviaria más larga del mundo. Una única columna vertebral que conecta Moscú en el oeste con el puerto pacífico de Vladivostok en el este. Cuando se construyó a comienzos del siglo XX, fue una obra monumental que unió el país más grande del mundo. El ferrocarril permitió al gobierno proyectar poder militar, trasladar colonos y prisioneros a las tierras ricas en recursos pero vacías de Siberia, e integrar económicamente un territorio del tamaño de un continente que había estado en gran parte desconectado. Alteró de forma fundamental la geografía del poder en Rusia, transformando la desolada extensión de Siberia de lugar de exilio en activo estratégico. A lo largo de la historia, el defensor más eficaz y despiadado de Rusia ha sido su propio clima. El fenómeno conocido como el General Invierno ha sido señalado como responsable de la derrota de algunos de los ejércitos más poderosos jamás reunidos. En 1812, la Gran Armée de Napoleón se redujo a una multitud congelada y hambrienta. Durante su retirada de Moscú en 1941, la Wehrmacht de Hitler, tecnológicamente superior, fue detenida a las puertas de la capital por la misma combinación brutal de temperaturas bajo cero, tormentas de nieve y enormes distancias cubiertas de nieve. El invierno ruso actuó como arma estratégica congelando equipos, rompiendo líneas de suministro y desmoralizando a soldados no acostumbrados a su ferocidad. La inmensa escala del paisaje combinada con su clima implacable ha convertido repetidamente las invasiones en guerras de desgaste que pocos invasores han logrado ganar. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética creó una característica única y escalofriante en sus mapas: decenas de ciudades que oficialmente no existían. Estas ciudades cerradas, o satos, estaban rodeadas de cercas, vigiladas por soldados y eliminadas de todos los mapas públicos y señales de carretera. Su propósito era albergar a científicos, trabajadores y personal militar involucrado en los proyectos más sensibles de la URSS, especialmente el desarrollo de armas nucleares. Eran mundos autosuficientes de alta seguridad, donde los residentes a menudo disfrutaban mejores niveles de vida a cambio de completo secreto y aislamiento. La existencia de estos centros urbanos no registrados fue una clara manifestación de la geografía de la Guerra Fría, creando un país paralelo secreto dedicado a la ciencia y la guerra, oculto dentro de la inmensidad de la Unión Soviética. El mapa de la Rusia moderna fue dibujado por una de las expansiones territoriales más rápidas y explosivas de la historia humana. A partir de mediados del siglo XVI, el Zarato de Rusia, entonces un estado centrado en Moscú, inició una marcha imparable hacia el este, liderada por exploradores cosacos y cazadores de pieles. Esta expansión cruzó los montes Urales y avanzó por la enorme naturaleza salvaje de Siberia. Impulsados por la búsqueda de valiosas pieles, el llamado oro blando, los rusos avanzaron a un ritmo sorprendente, estableciendo fortalezas y sometiendo a las tribus locales. En promedio, el imperio crecía cada año en un área aproximadamente del tamaño de los Países Bajos durante más de un siglo. Para 1725, esta conquista hacia el este alcanzó el Océano Pacífico, transformando un principado europeo en el colosal imperio continental que sigue siendo hoy. La distribución de la población de Rusia cuenta la historia de dos países muy distintos. Aunque la parte asiática, Siberia, representa más de 3/4 partes del territorio total del país, alberga menos de 1/4 parte de su población. La gran mayoría de los 143 millones de habitantes de Rusia vive concentrada en una sección europea mucho más pequeña al oeste de los montes Urales. Esto crea uno de los paisajes demográficos más desbalanceados del planeta. La Rusia europea contiene los centros políticos, económicos y culturales del país, mientras que Siberia es una vasta extensión mayormente vacía
primacía de naturaleza salvaje y ciudades dedicadas a la extracción de recursos. En total, el este de Rusia alberga unas 37 millones de personas, casi el 25% de la población total del país. Este profundo desequilibrio presenta desafíos continuos para la gobernanza y el desarrollo, creando un país con un núcleo densamente poblado y una enorme periferia salvaje que sigue siendo una de las regiones menos habitadas del planeta. Un legado peculiar de la Segunda Guerra Mundial puede encontrarse en la costa del Báltico, donde una parte de Rusia existe completamente separada de la patria. El Óblast de Kaliningrado es un exclave ruso, un bolsillo de territorio soberano encajado entre los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania. Originalmente de la ciudad alemana de Königsberg, fue anexada por la Unión Soviética en 1945. Hoy sigue siendo un territorio fuertemente militarizado, estratégico y vital, que sirve como sede de la flota del Báltico de Rusia en un puerto de aguas cálidas. Esta anomalía geográfica coloca una parte de Rusia directamente dentro del espacio de la Unión Europea y la OTAN, haciendo de Kaliningrado un punto permanente de sensibilidad geopolítica y un ejemplo singular de cómo las fronteras redibujadas pueden crear complejidades estratégicas duraderas. Una consecuencia directa de su tamaño colosal es que Rusia comparte frontera terrestre con más países que casi cualquier otro país, empatada con China en el primer lugar con 14. Esta enorme frontera internacional que se extiende por más de 20.000 kilómetros es un catálogo de diversidad geopolítica. En el oeste limita con miembros de la OTAN como Noruega, Finlandia, Polonia y los estados bálticos, representando una región geopolítica tensa. Al sur comparte frontera con Georgia y Azerbaiyán, en el Cáucaso, y con Kazajistán y Mongolia en Asia Central, regiones de compleja historia étnica y política. Y en el este se encuentra con la potencia económica de China y el estado aislado de Corea del Norte. También comparte dos fronteras marítimas con Japón y Estados Unidos. Gestionar esta frontera tan larga y diversa con tantos vecinos distintos es un desafío central de la política exterior rusa y define su postura de seguridad desde Europa hasta el Ártico y Asia Oriental. Los efectos del cambio climático están abriendo paradójicamente una nueva frontera económica para Rusia en el extremo norte. A medida que el hielo marino del Ártico continúa derritiéndose a un ritmo acelerado, la antes intransitable ruta marítima del norte a lo largo de la costa rusa se está convirtiendo en una vía de navegación viable y mucho más corta. Esta ruta puede reducir la distancia entre los principales puertos de Europa y Asia hasta en un 40%, en comparación con la ruta tradicional por el Canal de Suez, ahorrando enormes cantidades de tiempo y combustible. Rusia se está posicionando estratégicamente para dominar esta nueva arteria global, invirtiendo miles de millones en una nueva flota de rompehielos nucleares y modernizando puertos árticos. Esta transformación de un desierto helado en una posible superautopista marítima representa un cambio monumental en la geografía económica moderna. Aunque el mundo suele ver a Rusia como un estado monolítico, en realidad es una federación profundamente multinacional. El país es verdaderamente un mosaico de más de 190 grupos étnicos oficialmente reconocidos, cada uno con su propia lengua, cultura y territorio geográfico. Más allá de la mayoría rusa eslava, el país alberga grandes poblaciones túrquicas, como los tártaros y los bashkirs, pueblos caucásicos como los chechenos, e indígenas siberianos, como los buriatos y yakutos. Muchos de estos grupos gobiernan sus propias repúblicas autónomas dentro de la Federación Rusa, con sus lenguas reconocidas oficialmente junto al ruso. Esta enorme diversidad es producto de siglos de conquista y migración, creando una compleja red interna de culturas que desafía cualquier definición simple de lo que significa ser ruso. Rusia es un país complicado, por decirlo suavemente, y no he hecho este video como una celebración. De hecho, apoyo firmemente a Ucrania en su esfuerzo por proteger y liberar su territorio de la invasión ilegal rusa, pero también reconozco la necesidad de comprender mejor lugares como Rusia, porque, como ocurre con todo, su geografía contiene muchas de las respuestas a las decisiones que toma hoy. Esta semana estoy explorando Georgia, un país con una larga historia con Rusia y que sigue lidiando con esa relación hasta hoy. Y si quieres ver cómo es ese país, acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos 15 datos de la geografía de Rusia. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre la enorme anomalía oculta en Oregón. Gracias por verme. Hasta la próxima.